y le decía: necesitamos prepararnos como iglesia aquí en Olaya a que haya un mover de Dios, que no haya necesidad de prédica, así como el que se manifestó hoy. Regáleme un par de minutos para impartirle lo que Dios me dio esta madrugada. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17, versículo 12. Un pasaje conocido por muchos de nosotros. Lucas 17, 12. Los 10 leprosos. ¿Cuántos conocen esa historia? Y ¿sabe qué me gusta o me impresiona? Que solo Lucas habla de esta historia. De los 4 evangelios, solo Lucas lo menciona. Mateo y Marcos hablan de sanidad de leprosos, pero de estos 10 solamente Lucas. Lucas le escribe a los griegos y trata de presentarle a un Jesús poderoso, grande. Y por eso él, este milagro inspirado por el Espíritu Santo, no lo dejó pasar por alto, sino que lo plasmó. Y tiene muchas enseñanzas. Vamos a leerlo y vamos a impartir lo que el Espíritu Santo quiere que recibamos hoy. Lucas 17, 12 dice: y al entrar en una aldea, hablando de Jesús, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon ¿cómo? De lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Seguramente gritaron porque se pararon a la distancia. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Limpiados. Versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Ahora grita más fuerte por el milagro que ya recibió que por la petición que tenía. Primera enseñanza. Espero que cuando Dios te conceda lo que estás esperando, lo alabes y llores como cuando llorabas y lo alababas por tu necesidad, y que sea más grande y superior. Él a gran voz gritaba glorificando. Versículo 16. Y se postró rostro en tierra, ya no a la distancia. ¿Ahora cómo? Porque él ya había sido sanado, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, los que faltan, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe. Mire, la verdadera gratitud te dará más de lo que tú estás necesitando y buscando de Dios. Le repito, la verdadera gratitud, el verdadero corazón agradecido, te dará más de lo que tú estás buscando. Porque la mayoría de la gente busca a Dios, o todos, me incluyo, buscamos a Dios por una necesidad física, una sanidad, la restauración de la familia, la restauración de las finanzas, etcétera. Todos buscamos a Dios porque necesitamos algo físico de Él. Pero a la mayoría de la gente se les olvida que hay una necesidad espiritual mayor, que es la salvación del alma. Y todavía en este tiempo hay mucha gente que actúa como los otros 9 leprosos. Jesús les hace el milagro y se pierde. Hay gente en las iglesias, no sé si pasa allá en Ecuador, bendigo a las pastoras que están acá acompañándonos, ellas ya están de vacaciones. No sé si allá en Ecuador, pero en nuestras iglesias en Colombia hay gente que aparece de temporada en temporada. Cuando tiene una necesidad, después se pierde. Pero yo sé que usted y yo somos como el samaritano, agradecidos toda la vida, porque hemos entendido y tenemos claro que Jesús es más que un milagro físico. Él es la salvación de nuestra alma. Por eso Jesús le dijo a este hombre, cuando él lo vio postrado, el versículo 19 le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros solo fueron sanados, este fue sanado
pero también fue salvo. Tú y yo buscamos a Cristo, y siempre lo he dicho, el 80% por lo menos de los que estamos en los templos evangélicos hemos venido a Cristo por una necesidad. Digo el 80% porque hay un porcentaje, como en el caso mío, que nacimos y crecimos en el evangelio. Hay mucha gente que desde pequeño empezó a asistir a la iglesia y ha permanecido, pero el 80% viene cuando la situación se le aprieta y hay un evangélico cantaletero latoso que le dice: Cristo te puede ayudar, Cristo es la solución, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ese cristiano, por eso usted y yo tenemos que ser cristianos cantaleteros. ¿Sí conocen esa expresión allá? Eso, cantaleta, latoso, dale. Y fastidiamos. Usted, dile al que está a tu lado, tiene que ser fastidioso. Con tus familiares, con tus vecinos, con el amigo, con el que va en el Transcaribe. Dile: mira, Cristo te ama. Entonces la mayoría de la gente en los templos viene por una necesidad, pero son pocos los que se quedan, porque vienen buscando lo físico, pero tú y yo venimos buscando lo espiritual. Y los que vinimos a buscar lo espiritual, hoy salimos llenos de la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Salimos diferentes de como entramos. Avanzo, como me quedó poco tiempo, le digo: mire, me impacta que todos los 10 leprosos, incluyendo el samaritano, tuvieron respeto a Jesús y a la multitud. Versículo 12. Por eso ellos se pararon a la distancia. Usted y yo sabemos que esa enfermedad de lepra era conocida como enfermedad inmunda. El leproso no podía vivir en comunidad. El leproso no se podía acercar a la gente porque era inmundo. La tradición dice que ellos tenían que vestir cierto tipo de ropas para que cuando ellos anduviesen en la calle, el que los veía venir tenía que apartársele para que no lo contaminara. Aparte de eso, ellos tenían que ir gritando: inmundo, inmundo, soy inmundo. Mire a dónde era llevada esa gente. Por eso, como ellos sabían que Jesús siempre estaba rodeado de gente, por eso dijeron: a la distancia. No fue otra la razón, sino por respeto a las leyes, a las normas. Todos 10 respetaron las leyes y las normas. En segundo lugar, todos 10 clamaron, versículo 13, en alta voz por su milagro. Todos 10. Todos 10, no fue solo el samaritano. Es decir, que todos 10 tenían fe. Todos 10 no se avergonzaron. Como hay gente que todavía se avergüenza del evangelio, se avergüenza en los cultos de cantar en alta voz. Hermano, ¿dónde más podemos expresarle a Dios lo que sentimos por Él si no es aquí? De pronto en tu casa tú no tienes esa libertad porque muchos familiares tuyos no son cristianos. Entonces tú tienes que hacerlo suave. Y por trabajo algunos oran en tempranito en la mañana. No puedes armar escándalo por respeto a los que duermen. Pero cuando venga acá, hermano, alabe a Dios, glorifíquelo en alta voz. No te avergüences. Todos 10 sabían, tenían claro que Jesús era su única esperanza. Hermano, si se te han cerrado todas las puertas, si el médico te ha dicho que no hay nada que hacer, si el psicólogo, el psiquiatra te ha dicho que ya no hay esperanza, si los abogados te han dicho que está difícil el caso, que es imposible, hay un Dios en el cielo que lo imposible lo vuelve posible y que puede revertir todas las cosas. Alaba a Dios y dale gloria. Pero sabe que el versículo 14 me impresiona, que todos 10 caminaron en fe. Ellos clamaron a Jesús: ten misericordia. Y Jesús no les dijo: vengan, voy a orar por ustedes. Jesús no les declaró y les dijo: son sanos. ¿Qué les dijo Jesús? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos obedecieron, sin todavía ver el milagro. Para los que no recuerdan, la lepra era una erupción que salía en la piel. Ellos, cuando Jesús les dijo muéstrense, todavía tenían la lepra encima, porque el versículo 14 dice que mientras iban, fueron limpiados.
Amado hermano, hay milagros, hay sanidades, hay cosas que Dios las hace instantáneamente, como mucho en la Biblia, o como hizo conmigo. A los 17 días salí de la isquemia cerebral, caminando y hablando normal. Los médicos dijeron que en 1 año iba a hablar, que en 1 año y medio iba a caminar, pero Dios dijo: en 7 días te devuelvo la voz y en 10 días te pongo a caminar. Y a los 17 días salí caminando de la clínica. Pero yo conozco, y usted conoce, cristianos, pastores, gente que ama a Dios, que de pronto tienen 1 año, 2 años con isquemia y todavía están un poco. Y no es que Dios ame más a unos que a otros, sino que hay cosas que Dios las hace instantáneamente y otras las hace en un lapso de tiempo. Porque hay algo que Dios quiere, y es procesarnos. Las cosas de Dios son fundamental, la fe. Pero la fe no va a determinar el propósito y el plan de Dios. Por eso yo se lo he dicho muchas veces, hermano, hasta cierto punto yo no comparto mucho una expresión que usan algunos predicadores, que aceleremos el tiempo de Dios. Hay que ser cuidadoso, porque sí, podemos acelerar en Dios lo que Dios ha determinado que aceleremos, pero hay procesos que no podemos saltarnos. Hay cosas que Dios quiere enseñarte, y yo sé que tú quieres que Dios haga el milagro ya. Él lo puede hacer, pero si te hace el milagro y no aprendiste lo que Dios quería enseñarte, se perdió el proceso. ¿Me hice entender? Entonces hay que entender que hay milagros instantáneos, hay milagros progresivos, pero también hay milagros que son determinados por el grado de fe que tú y yo tengamos. Ellos no vieron el milagro, ellos creyeron y fueron donde Jesús los mandaba. Y eso fue su prioridad. Los 10 se fueron a mostrar a los sacerdotes. Para los que no recuerdan, era el sacerdote el que autorizaba que el leproso estaba limpio y estaba sano. No era un médico. Porque la ley de Moisés decía que la lepra era un castigo de Dios, era una reprensión de Dios, y que solo el sacerdote era el que estaba autorizado para declarar a alguien leproso o para declararlo libre de la lepra. Cuando alguien sentía la erupción en la piel, iba al sacerdote. El sacerdote lo mandaba a aislar por 7 días. A los 7 días tenía que volver donde el sacerdote. Lo examinaba nuevamente. Si permanecía la erupción y aumentaba, lo separaban 7 días más a solas allá. Y luego lo traían otra vez a los 7 días. Si aumentaba, había que sacarlo. No podía vivir en comunidad. Y si alguno se sanaba, tenía que venir otra vez. Y era el sacerdote el que revisaba a ver si la piel estaba limpia. Lo encerraban 7 días, lo volvían a traer, se daban cuenta que estaba limpio y lo mandaban a vivir en comunidad otra vez. Para ellos era prioridad mostrarse al sacerdote, y Jesús respetó las leyes. Por eso le digo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y ellos fueron. Pero dentro de esa prioridad que tenían de que el sacerdote los mirara, estaba la seguridad y la prioridad de volver a vivir en familia. Porque de esos 10 leprosos, algunos eran hijos de alguien y tal vez extrañaban el abrazo de su papá y de su mamá. Otros eran papá de alguien y extrañaban el abrazo de sus hijos o de su esposa. Para ellos era prioridad que el sacerdote los declarara limpio y volver a vivir en comunidad. Pero solo uno entendió que su prioridad es Jesucristo. Y que aunque él tenía familia, él primero vino a agradecer. Qué hermoso, ¿verdad? Y yo creo que era el que más lejos vivía, porque era samaritano. No pertenecía al pueblo judío, sino a la nación de Israel. Las 10 tribus se juntaron, porque las calamidades a veces nos hacen juntar con gente, aún con enemigos. Y se juntaron. Y él no tuvo como prioridad que el sacerdote lo declarara sano para ir a abrazar a su familia. Dice que cuando iban trayecto donde el sacerdote, empezaron a mirarse
y la piel estaba restaurada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y según lo que nos muestran en las ilustraciones, en las fotografías, en las películas, lo que conocemos, ellos se forraban donde no había piel, se cubrían por vergüenza. Donde la piel, y seguramente algo se vieron y comenzaron a quitarse, gloria a Dios, y no se vieron nada y no habían llegado donde el sacerdote. Y se decía seguramente el uno al otro: mírame, ¿cómo me ves? No, ya no tienes la cara dañada. Y seguramente se alegraron y brincaron y dieron gloria a Dios. Pero 9 corrieron al sacerdote. Solo uno dijo: no, antes de ir donde el sacerdote, yo voy a darle gracias al que me salvó. Porque los que somos de fe no necesitamos la certificación de un médico para creer que ya Cristo nos sanó. Gloria a Dios por los médicos, y hay que ir. Pero cuando tú tienes fe, tú sales de este lugar declarando que ya tu milagro está hecho. No necesitas que un juez dictamine lo que va a suceder. Ya el juez del cielo dictaminó que tú tienes la victoria sobre ese caso, sobre ese proceso. Simplemente cree y alábalo como lo hizo el samaritano. Pero por favor, aprende del samaritano. Cuando estaban leprosos y necesitaban de Jesús, por ley, por respeto, clamaron a la distancia. Pero ahora que es sano, él se tira a los pies de Jesús. Amigo, hermano que estás comenzando en el evangelio, ya no estés a la distancia de Jesús. Acércate. Anhela entender y saber por qué estos evangélicos locos lloramos en medio de una alabanza. Porque estos evangélicos locos levantamos las manos, nos estremecemos y hablamos un idioma raro. Y como dice la gente que estamos locos, anhela esta locura, que esta locura es lo más sabroso que existe. La Biblia dice que al hombre natural las cosas que son del espíritu le parecen locura. Y si esto es locura, bendita locura. Yo quiero seguir siendo loco porque mi manicomio está allá en el cielo. Y en el cielo lo que va a haber es loco. Por favor, déjate de estar imaginando que en el cielo vas a tener una casa con tu papá, tu mamá, tus hermanos. La Biblia trata de explicar e ilustrar, pero ¿sabe qué vamos a hacer allá arriba? Alabar a Dios todo el tiempo. Pastor, ¿y eso va a ser aburrido entonces? Todo el tiempo alabando a Dios. Es porque tú nunca has tenido un tiempo íntimo con Dios. El que piensa que eso va a ser aburrido es porque nunca ha tenido esa experiencia, como esa canción que dice, yo canto bien pero se me oye mal. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. ¿Cuándo qué? Es porque tú nunca has tenido esa experiencia. Pero yo no sé si a usted le ha pasado. Usted está metido en la presencia de Dios, en el culto, alabando a Dios, y esa misma canción lo mantiene alabando a Dios, y de pronto el que coordina la alabanza le cambia el coro. Y usted siente como que los tiraron de un 10º piso. ¿Le ha pasado? ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y le he dicho a mi esposa, habla con el ministerio de alabanza, que deben tener discernimiento, que cuando una canción está ministrando, manténganla. Que la idea no es terminar las 5 o 6 canciones que se prepararon, porque Dios no necesita 6 canciones ni 10 canciones. Una sola que se cante con el corazón, su gloria se mueve. Así que, amigo, no estés más a la distancia. Involúcrate, acércate a Jesús y cree, aunque no veas el milagro. Voy concluyendo. La viuda de Sarepta de Sidón, cuando el profeta Elías le dijo, ve y prepárame primero a mí una pequeña torta debajo de la ceniza, y luego hazte una para ti y para tu hijo. Ella no hizo primero la de ella y la de su hijo. Ella con fe creyó a la palabra
del varón de Dios sin saber que era un profeta, sin saber quién era ese Jehová del cual hablaba el loco de Elías, porque ella era de Sarepta de Sidón. Ella era adoradora de Astarot y de los dioses sidonios. Ella no sabía lo que era Jehová. Pero cuando hay una palabra, usted tiene que creerla. Ella le preparó la torta al profeta, se la trajo. Y cuando fue a prepararla de ella y de su hijo, fue que se dio cuenta que el aceite y la harina estaban al mismo nivel de antes de preparar. Eso se llama fe. Cuando hablamos de fe, y con esto sí concluyo, Juan 20:27, nos recordamos lo que Jesús le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Por qué Jesús le dijo eso a Tomás? Porque unos días antes Jesús se le había aparecido a todos los discípulos y lo vieron resucitado. Y fueron y le contaron a Tomás que no estaba allí. Por eso, hermano, es que usted no se puede perder los cultos. Porque el que no vino hoy se perdió. Y yo siempre anhelo que los que están viendo la transmisión en otras naciones, de otros países, reciban lo que nosotros recibimos acá. Tomás, vimos al maestro, resucitó. ¿Y qué le dijo Tomás? Hasta que yo no vea las marcas en sus manos de los clavos y meta mi dedo y no vea el costado donde le atravesó la lanza y meta mi mano allí, yo no voy a creer. ¿Y quién era Tomás? Un discípulo, un apóstol, uno de los 12 apóstoles, uno sobre los cuales el Señor les ministró el Espíritu Santo y los mandó delante de él para que sanaran enfermos. Así que no creas que porque ya tienes años en el Evangelio tu fe no puede flaquear. Todos flaqueamos en algún momento. Pero Jesús le dice: no seas incrédulo, Tomás, sé creyente. Y si miramos el versículo 29, hay una palabra para usted y para mí. Póngase de pie, la vamos a leer de pie, con eso termino. En el versículo 29 Jesús le dijo: mira, Tomasito, Tomasito cabeza dura, cabeza hueca, cabezón. Porque Jesús se le apareció. Jesús se le apareció y le dijo: mete los dedos, mete la mano. Se soltó seguramente Edinson la túnica y le dijo: mira, aquí me metieron la lanza, mete la mano. Tú querías, mete. Entonces fue cuando Tomás dijo: Merce, Señor, no, yo creo. Y Jesús le dice: porque me viste, estás creyendo. Bienaventurados los miembros de la iglesia le den en el 2024 que no me han visto resucitado, no han visto mis huecos, pero ellos han creído que yo estoy vivo y que vivo por los siglos de los siglos. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Jesús, una orden tuya es suficiente. Una palabra tuya es suficiente para nuestro milagro.